Buenas, la presente es la socialización del trabajo de investigación en el módulo Métodos Avanzados Cualitativos para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El tema o los temas que se van a tratar a continuación son los siguientes. Primero, definición del enfoque multimétodo en la investigación educativa. 2. Fundamentación teórica. 3. Legitimidad científica de la integración metodológica. 4. La metáfora de la doble pirámide. 5. Estrategias de uso de la integración metodológica. Y 6. Diseño multimétodo de investigación. Presentado por Patricia Costa May, Adaleni Avilés, Omaira Bolaño Muñoz, Rolando Ruiz Manjarres y quien les habla, Moisés de la Hoz Espitia. Comenzaremos definiendo lo que es el enfoque de investigación multimétodo. El enfoque de investigación multimétodo puede ser entendido como una estrategia de investigación en la que se utilizan dos o más procedimientos para la indagación sobre un mismo fenómeno u objeto de estudio, a través de los diferentes momentos del proceso de investigación, como son la concepción de la investigación y preguntas asociadas, la selección del enfoque de investigación, el levantamiento y análisis de la información y la interpretación de los resultados e inferencias. Quienes optan por utilizar este enfoque de investigación social escriben diferentes tipos de argumentos y consideran que una de las razones para utilizar esta opción de investigación tiene que ver con su mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas de comprensión y explicación de una realidad, como la actual, caracterizada por su multidimensionalidad y complejidad, todo lo cual permite ir más allá en el conocimiento del objeto de lo que podrían aportar en forma independiente cada uno de los componentes individuales de dicho enfoque. El enfoque multimétodo podemos entenderlo también como una línea de investigación que se desarrolló sus estudios a partir de las últimas décadas del siglo XX. Surge en un contexto de grandes cambios sociales y culturales que caracterizaron este periodo. Esto abarca una serie de dominios, procesos y productos. Esto según Parodi 2010. Los métodos o enfoques mixtos o multimodales representan un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos de investigación. Implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recogida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo un estudio. Esto según Hernández Sampieri y Mendoza 2008. Chen 2006 dice que este enfoque es la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más compleja del fenómeno. Queda claro que los métodos mixtos se combinan al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. En un sentido más amplio, visualizan a la investigación mixta como un conjunto en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de estos o dándole el mismo peso a los dos. El enfoque o modelo multimétodo o triangulación
es la convergencia o fusión de los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. Ambos enfoques utilizados en conjunto enriquecen la investigación, no se excluyen ni se sustituyen. Ambos son valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es mejor que el otro. Solo se constituyen en aproximaciones al estudio de un fenómeno. Se complementan entre ellos. También podemos estudiar las bondades o las ventajas de este enfoque multimétodos. Una de ellas, la primera, es que logra una perspectiva más amplia del fenómeno. Nuestra percepción de este resultado resulta más integral, completa y holística. También formula el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. Otro es que produce datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos emanados de diferentes métodos. También potencia la creatividad y efectúa indagaciones más dinámicas. Apoya con mayor solidez las inferencias científicas que si se emplearan estas aisladamente. Además, permite una mejor exploración y explotación de los datos. Posibilita o da la posibilidad de tener mayor éxito. También es una oportunidad para desarrollar nuestras destrezas o competencias en materia de investigación. La triangulación contrasta los datos cualitativos y cuantitativos para corroborar, confirmar o no los resultados y descubrimientos en aras de una mayor validez interna y externa del estudio. Este tipo de enfoque también nos brinda unos retos, los cuales los podemos establecer como lo siguiente. Primero, el investigador debe poseer un considerable entrenamiento en los enfoques cualitativo y cuantitativo. 2. Analizar los datos a gran escala. 3. La evolución continua de criterios para valorar la investigación y mezclar los métodos. A continuación, los dejo con el compañero. Buenas tardes, compañeros y docente facilitadora doctora Zulay Pérez. Les habla Rolando René Ruiz Manjarres y atendiendo la actividad de la elaboración del video, me correspondió el tema relacionado con la metáfora de la doble pirámide. De manera que sería bueno señalar que históricamente desde el comienzo del desarrollo de la ciencia se dieron a conocer los dos paradigmas metodológicos con los cuales es posible acercarse al conocimiento de la realidad. Los primeros filósofos como Platón y Aristóteles casi de manera inmediata develan el camino de estas dos corrientes. De un lado el concepto, la idea que parte de la razón misma como la fuente del conocimiento, con el idealismo platónico, y por el otro la experiencia y la realidad como objeto del conocimiento desde las concepciones aristotélicas. Esto alcanza su máxima expresión en la modernidad, en donde por diferentes periodos toman mayor fuerza las posturas de unos u otros autores, como es el caso de Bacon, que favoreció el desarrollo de orientaciones de tipo cuantitativas, o el historicismo alemán con Kant, que favorecieron planteamientos fenomenológicos o anti-empiristas. En este sentido, la metáfora de la doble pirámide es el resultado de un planteamiento integrador, donde se une lo tradicional de los métodos cualitativos y cuantitativos con el propósito de valorar la doble construcción de la realidad. La cuantitativa conlleva a una orientación explicativa de la realidad y la cualitativa se basa en una orientación comprensiva de la misma realidad. Sin embargo,
Esto no es una tarea fácil debido a una serie de enfrentamientos entre estas dos pirámides de investigación, que son tan distintas y con tan pocos canales de comunicación entre ellas y casi que impenetrables en el discurso y en la cooperación. Estas diferencias se remontan desde los orígenes de la misma ciencia. Ahora bien, en la doble pirámide se valora igualmente las posibilidades de cada metodología, respetando sus debidas contribuciones. Metafóricamente, expresa la defensa metodológica de la integración, acepta la posibilidad de construir un diseño utilizando elementos de ambas pirámides, pero siempre y cuando la nueva construcción sea en sí mismo coherente, es decir, disponga de una estructura propia que le otorgue al edificio o pirámide suficiente estabilidad y funcionalidad a partir de la integración de sus tres niveles. El metateórico, en donde la información social se materializa y debe ser válida en sí misma. El teórico, que corresponde a la elaboración de un cuerpo integrado de teorías. Y el empírico, que comprende un sistema de trabajo coherente. Atendiendo lo anterior, tomamos como ejemplo la doble pirámide de investigación social planteada por Bericat, que como vemos, la cúspide en la metáfora equivale al componente metateórico y la parte baja de la pirámide, que es la parte que tiene contacto con realidad, son más amplias y por ser así son más plurales e incoherentes. En este sentido, se plantean tres estrategias de integración. La primera de ellas es la complementación, que implica dos visiones de la realidad distintas a partir de los dos métodos, el método cualitativo y el método cuantitativo, pero al mismo tiempo son complementarios. Otra es la combinación, que permite la integración subsidiaria de los dos métodos y que Mauss 2003 concibe como el multimétodo simultáneo. Y por último, la triangulación, que busca la convergencia de la información de los dos métodos sobre un mismo objeto de estudio. Bueno, muchísimas gracias y a continuación los dejo con uno de mis compañeros que les seguirá hablando de otro tema relacionado con el multimétodo. Luego de escuchar a los compañeros Moisés y Rolando, quienes han realizado aportes significativos a la temática propuesta, continúo en la misma línea, analizando la legitimidad científica de la integración metodológica. El problema de la legitimidad científica de la integración metodológica para el abordaje de lo social y educativo es probablemente uno de los aspectos más polémicos, especialmente cuando se la mira desde las perspectivas ontoepistemológicas de las metodologías cuantitativa y cualitativa. Eduardo Bericat, en su obra La integración de los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social, considera que la validez científica de los diferentes diseños multimétodo depende del conocimiento que el investigador tenga de los supuestos metateóricos que asumen los paradigmas positivista
y el naturalista interpretativo, con el fin de evitar contradicciones a este nivel y en aras de lograr una integración metodológica armónica que permita la comprensión y la explicación de los fenómenos estudiados. Descartes analiza la legitimidad del enfoque multimétodo a partir de diferentes estrategias que propone para el abordaje de dicho método. Dichas estrategias son las siguientes. Estrategias básicas de integración. Como pueden observar, aparece la complementación, la combinación y la triangulación, cada una con su respectivo diagrama. 3 razones que motivan al diseño multimétodo en una integración dan lugar a 3 subtipos de integración. Veamos ahora a cada una de ellas con sus múltiples características. Complementación es la primera integración, cuando en un mismo estudio se obtienen 2 imágenes, una procedente del método cualitativo y la otra procedente del método cuantitativo, se obtiene una visión diferenciada de los hechos, se complementa el conocimiento sobre los mismos. ¿Cuál es el producto final? Un informe con 2 partes bien diferenciadas, cada una de las cuales expone los resultados alcanzados por la aplicación del respectivo método. El grado de integración metodológica es mínimo, y en cuanto a su legitimidad, se soporta sobre la creencia de que cada orientación es capaz de revelar diferentes e interesantes zonas de la realidad social. Otra importante característica: una forma elemental de complementación se da cuando comparamos 2 estudios, uno cualitativo y uno cuantitativo, que versan sobre la misma materia, pero observada desde una perspectiva distinta. Aquí observamos la estrategia de combinación. Se trata de integrar subsidiariamente un método, sea el cualitativo o el cuantitativo, en el otro método, con el objeto de fortalecer la validez de este último. Se busca una adecuada combinación metodológica. ¿Cuál es el problema de legitimidad en este caso? No se observa en la independencia de métodos y resultados como en la complementación, pero sí en la convergencia de resultados como en la estrategia de convergencia o triangulación que seguidamente observaremos. Convergencia o triangulación es la tercera estrategia que nos propone Descartes. Presenta unos usos. Miremos 3 características. Utiliza ambos métodos para el reconocimiento de un mismo e idéntico aspecto de la realidad social. Los métodos son implementados de forma independiente, pero se enfocan en una misma parcela de la realidad. Aquí la legitimidad está condicionada por la posibilidad de usar 2 metodologías diferentes
captar en partes o totalmente un mismo hecho. Usos. Se refiere a problemas de medición, utilizando dos diferentes instrumentos que conduzcan a la confianza de los resultados. Se refiere también a la contrastación de la hipótesis. Si una misma hipótesis puede ser contrastada con metodologías independientes, se aumenta la legitimidad de esta estrategia. Me agrada compartir con ustedes estos saberes. Mi nombre es Omaira Esther Bolaño Muñoz y ahora los dejo con mi compañera Patricia Costa, quien también tiene importantes aportes a esta temática del enfoque de multimétodos. Doctora Zulay, compañeros. Mi nombre es Patricia Costa y yo les hablaré de las estrategias y usos de la integración metodológica. Estrategias de la integración metodológica. La integración de metodologías remite a la posibilidad de combinar la metodología cualitativa y cuantitativa dentro de una misma investigación, de tal manera que sostiene la complementariedad entre métodos. Vericad, 1998, con base en la literatura existente, ha propuesto un conjunto de diseños multimétodos a partir de relacionar tres ámbitos o componentes básicos del enfoque multimétodo, como son la dimensión metodológica, entre las cuales están la sincronía, dicronía, extensión, intención, objetividad, subjetividad, análisis, síntesis, deducción, inducción, reactividad, neutralidad. Las estrategias básicas de integración, como son la complementación, la combinación y la triangulación. Las fases de investigación, que incluyen la definición del objeto de diseño del método, recogida de datos, análisis de datos y los resultados. Según nos refiere Vericad, en su obra La integración de métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social, significado y medida, de 1998, la estrategia es el arte de disponer un conjunto de recursos para alcanzar un objetivo deseado. En base a esto, y aunque existan muchos y diversos esquemas o clasificaciones de estrategias posibles, conjugando varios métodos de investigación, la más sólida y elemental clasificación de formas o métodos de integración de las orientaciones cualitativas y cuantitativas va más allá de la casuística, con respecto a las motivaciones concretas que podían motivar dicha integración. Es la que distingue entre tres estrategias básicas, que son la complementación, la combinación, la triangulación. Morgan, 1997. Estas tres nos permiten usar de manera integrada los enfoques cuantitativo y cualitativo. Complementación. Esta estrategia se pone en práctica cuando se obtienen dos imágenes de un mismo objeto de estudio, una procedente del enfoque cuantitativo y otra proveniente del cualitativo. El resultado de este procedimiento consiste en dos informes, en donde se plasman dos visiones de la realidad que son distintas pero complementarias. Esta estrategia técnica, la idea central es que el investigador aborde un problema de investigación, por ejemplo, un instrumento de recolección de datos cuantitativos para la medición de la variable objeto de estudio, que puede hacer una escala cuantitativa y además utilice una entrevista libre, intensiva, no estructurada, como instrumento de recolección de datos cualitativos, para obtener dos miradas, recurriendo a vías diferentes, pero como ya se expresó, complementarias, lo que puede ser validado posteriormente con la estrategia de la triangulación. La complementación se corresponde con lo que Moore 2003 clasifica como modalidad multimétodo secuencial y Hernández 2006 modelo multimétodo de dos etapas, pues cada estrategia vinculada, bien sea con el enfoque cuantitativo o con el enfoque cualitativo, se aplica de forma independiente en una misma investigación. Luego, los resultados se presentan en forma conjunta o separada en un informe
para reforzar resultados. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un caso A y un caso B. Suponga que usted desea estudiar un efecto de dos métodos instruccionales en el aprendizaje de los estudiantes y emplea para ello un procedimiento. En el A, una prueba objetiva para determinar el nivel de rendimiento académico de los grupos, y en el B, una entrevista en profundidad para conocer la autovaloración que los estudiantes tienen de su propio aprendizaje. En este caso se obtienen dos tipos diferentes de información sobre el objeto de estudio, que es el aprendizaje, los cuales se complementan permitiendo una visión más amplia y profunda del mismo. Combinación. Esta estrategia se trata de integrar subsidiariamente con método cuantitativo o cualitativo en el otro, con el objeto de fortalecer la validez de este último, compensando sus propias debilidades mediante la incorporación de la información procedente de la aplicación del otro método, a tenor de sus fortalezas metodológicas. Ventajas y fortalezas que tiene el primero para equilibrar las debilidades e inconsistencias del segundo. De esta forma, reforzar la validez para equilibrar las debilidades e inconsistencias. Esta estrategia se destaca un enfoque del otro. La investigación se desarrolla desde el enfoque predominante y los resultados obtenidos se fortalecen anexándole un componente del otro enfoque, bien sea del mismo diseño, recolección de datos o análisis de datos. El objetivo simplemente es la combinación metodológica y no la búsqueda de la convergencia o triangulación. Veamos el siguiente ejemplo. Un ejemplo de esta estrategia consiste en estudiar un caso efecto de TICS en los aspectos cognitivos del aprendizaje, contenidos y conceptuales y procedimentales, mediante un empleo de diseño factorial cuasi experimental con pre y post-test, y combinar los datos obtenidos con información de la dimensión afectiva, actitud, motivación, interés, obtenida con entrevistas no estructuradas a un grupo de informantes clave. Esta situación, la información principal ha sido obtenida mediante el uso de pruebas objetivas, enfoque cuantitativo, y se combina con la información secundaria de la dimensión afectiva de naturaleza cualitativa. Esta estrategia técnico-operativa para la aplicación de la modalidad multimétodo se corresponde con lo que Morse 2003 clasifica como enfoque simultáneo, donde la estrategia se subordina a la otra, pudiendo ser descrito de igual forma como modelo de enfoque principal de gran uso en los escenarios académicos y científicos. Triangulación. Supone la convergencia de dos enfoques metodológicos en la indagación sobre el mismo objeto de estudio. No se trata de complementar nuestra visión de la realidad con dos miradas, sino de utilizar ambas orientaciones para el reconocimiento de un mismo e idéntico aspecto de la realidad social. El propósito no es obtener dos imágenes de la realidad, como es el caso de la complementación, ni tampoco una combinación metodológica donde un enfoque se anexa a otro accesoriamente. Se trata de una visión integral, donde los resultados se fusionan, se solapan, convergen para, de acuerdo con verificar, reforzar la validez. Efectivamente, como se refirió previamente ya a finales de la década de los 50, científicos asociados con la investigación cuantitativa como Campbell y Fiske, citados por Filne y Filne, utilizaban la triangulación para referirse a una situación cuando una hipótesis podría sobrevivir la confrontación de una serie de métodos, pruebas complementarias. La triangulación produce cuando un mismo estudio investigador utiliza, por ejemplo, diferentes instrumentos de recolección de datos relacionados con cada enfoque, diferentes unidades de análisis, fuentes de información, es decir, sujetos o informantes, diseños, técnicas, teorías e incluso investigadores
a medida que transcurren las distintas fases o momentos de la investigación, para buscar posteriormente consonancia con los resultados. Los criterios para triangular son variados, resaltando principalmente los enfoques, métodos, los datos, el investigador y la teoría. Es por ello que la triangulación es clasificada como enfoque de estrategia múltiple, utilizada para incrementar la confianza, superar el concepto de reduccionismo y la visión privilegiada de enfoque. El argumento principal sugiere que si las conclusiones coinciden, entonces la confiabilidad y la validez de los resultados se incrementan. Fisher y Scherer, Dixon y Lincoln simplifican la triangulación en 4 tipos. La triangulación de datos, desde la cual se debe considerar la dimensión temporal para la recolección de los mismos, los diferentes contextos o escenarios para realizar comparaciones y los sujetos desde el individuo hasta el grupo. En otras palabras, la definición de los elementos de la delimitación de la investigación. La triangulación de investigadores, donde más de uno examina la misma situación estudiada con fines de comparación. La triangulación de teorías, que permite analizar una situación determinada desde diferentes perspectivas y posiciones teóricas. La triangulación metodológica, la cual presenta, de acuerdo con Dixon y Lincoln, 2 variantes. La primera variante se llama triangulación intramétodo, donde el investigador, a partir de un mismo enfoque, toma diferentes técnicas y estrategias buscando reforzar la confiabilidad y validez del dato, coincidiendo con el enfoque multimétodo intrapragmático. La segunda variante es la triangulación entre métodos, que ocurre cuando diversas estrategias y técnicas de los diferentes enfoques son aplicadas en un mismo objeto de estudio, lo cual arroja complejidad al diseño de investigación que se realiza, convergiendo el enfoque multimétodo interpragmático. Tanto la triangulación intramétodo como la intermétodo están asociadas al concepto de validez de criterio, particularmente la validez convergente o concurrente, donde los resultados obtenidos a través del uso de instrumentos se comparan con un criterio externo, que en este caso son los resultados obtenidos con la aplicación de otro instrumento de recolección de datos, para luego relacionarlos, otorgando solidez a los resultados y a la investigación social. Miremos el siguiente ejemplo donde se va a analizar la calidad de desempeño de los docentes. Para un uso se usa la técnica de enfoque de grupo y la otra una entrevista no estructurada, para poderlo complementar y así hacer la triangulación de los datos y los resultados obtenidos para la investigación. Usos de la integración metodológica como estrategia investigativa múltiple para validar el conocimiento, bien sea del enfoque cuantitativo o del enfoque cualitativo, 2 formas distintas de acercarse a la realidad pero complementarias. También para el estudio de un mismo problema o objeto a través del uso de diferentes métodos de diseño e investigación, técnicas, procedimientos de recolección, análisis de datos, considerando diferentes criterios para llevar a cabo la integración. También interviene en la toma de decisiones para la aplicación de estrategias multimétodos, resaltando principalmente 3. La dimensión metodológica, las estrategias básicas de integración y la fase en la cual se ejecuta y facilita la aplicación del multimétodo. Un saludo cordial a ustedes, compañeros, y doctora Zulay Pérez. Les habla Dalenis Avilés Rangel, continuando con la exposición sobre el enfoque multimétodo de investigación. Se puede decir entonces que puede ser entendido como una estrategia de investigación en la que se utilizan 2 o más procedimientos para la indagación sobre un mismo objeto o fenómeno de estudio a través de los diferentes momentos de investigación. ¿Cuáles son esos momentos en los procesos de investigación? Está la concepción de la investigación y preguntas asociadas, la selección del enfoque de la investigación, el levantamiento y análisis de la información, la interpretación de los resultados e inferencias.
Ahora defino nuevamente qué es el enfoque multimétodo. El multimétodo, diseño multimétodo, es el proceso por medio del cual se recolectan, se analizan y se vinculan datos cuantitativos y cualitativos para cubrir de manera integral los diferentes ámbitos de una investigación, dimensiones, variables en un objeto de estudio. ¿Cuáles son las características de este enfoque o de este diseño? Brinda una perspectiva más profunda y precisa de la realidad. Analiza la información de forma integral. Es de mayor entendimiento de la realidad. Tiene mayor agrado en la certeza de los resultados y tiene una mejor utilidad en la presentación de los resultados. Puede estar orientado a la explicación, la comprensión y la transformación. Ruiz dice que quienes utilizan la opción del enfoque multimétodo lo hacen por su mayor flexibilidad al adaptarse a las demandas de comprensión, explicación y una realidad. Con la opinión de Ruiz se corrobora lo anterior o las características anteriormente mencionadas. Tipos de enfoques o categorías multimétodo. El uso de diseño de investigación de métodos múltiples para abordar un mismo objeto de estudio ha recibido diferentes denominaciones en la literatura. Corey y Tedley, la denominación se la dio en 3 momentos, que son el método mixto, el modelo múltiple y el multimétodo. Método mixto es el que permite integrar estrategias y procedimientos para un mismo objeto de estudio. El modelo múltiple supone la utilización de los enfoques cuantitativos y cualitativos en cada una de las fases de investigación. El multimétodo se utiliza los enfoques cualitativos y cuantitativos de manera independiente. Después se valida la información mediante la triangulación. La denominación que le dio Morse fue simultáneo y secuencial. El simultáneo, la aplicación de estrategia, está subordinada a la otra, y la secuencial, cada estrategia se utiliza de manera independiente y los resultados se validan a través de una triangulación. Igual que el multimétodo que dice Tashikori. Bericat dice que las denominaciones que le da es la dimensión metodológica, estrategia básica de integración y la fase de investigación. La dimensión metodológica puede ser sincrónica, diacrónica, de extensión, intención, de objetividad y de subjetividad. Estrategia básica de integración combina la complementación, la combinación y la triangulación. Y la fase de investigación incluye la definición del objeto, diseño del método, recolección de datos y análisis de los datos y resultados. Perspectiva integradora de este enfoque. La complementación. Esta estrategia se pone en práctica cuando se obtienen 2 imágenes de un mismo objeto y se realizan 2 informes distintos de la realidad, pero complementarios uno del otro. La combinación. Esta estrategia trata de integrar subsidiariamente un método cuantitativo y cualitativo en el otro, con el objeto de fortalecer las debilidades de uno y resaltar la fortaleza del otro. En cuanto a la estrategia de triangulación, supone la convergencia de 2 enfoques. No se complementa la visión de la realidad con 2 miradas, sino de utilizar ambas orientaciones para reconocimiento de un mismo aspecto de la realidad. Ahora, para observar cómo se dan este enfoque, se explica a continuación el ejemplo de investigación que realizó Gómez. Gómez, 2002, examinó la función de investigación en los institutos universitarios tecnológicos IUT de la región centro-occidental de Venezuela. Específicamente indagó sobre los siguientes aspectos: características de la investigación, la productividad investigativa y la pertinencia de la investigación. En el primer caso utilizó la técnica del focus group con el personal gerencial de los institutos y la técnica de las encuestas con los docentes. Pero ¿en qué consiste esta técnica del focus group? Consiste en reunir un grupo de personas para que den su opinión sobre un determinado tema y el que investiga recoge la información de todo lo que se diga allí. El análisis que se realiza de esta investigación es de enfoque cualitativo, ya que aquí no se da en ningún momento ningún procedimiento cuantitativo. Ahora, en el tipo de encuesta que utiliza en el primer caso,
que aplica a los docentes, tuvo que haber hecho un instrumento que se puede decir un cuestionario en el que podrían haber preguntas abiertas y cerradas. Para el análisis de estas encuestas se tuvo que haber utilizado el enfoque cuantitativo. Para el segundo caso, utilizó un índice de productividad investigativa que ponderaba los productos y actividades de investigación realizados por los docentes. En este tipo de investigación, ¿verdad?, de productividad, se puede decir que es netamente cuantitativo porque tuvo que analizarlo estadísticamente. Y en el tercer caso, utilizó la entrevista en profundidad con los gerentes de las organizaciones públicas y privadas que son los usuarios de los productos y servicios de la IUT. Con la aplicación de esta entrevista que recoge con los gerentes de las organizaciones, utiliza una metodología de método cualitativo. Del ejemplo anterior, se puede decir que Gómez utilizó el multimétodo porque integró los dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces, para terminar esta exposición, se puede concluir que el enfoque multimétodo puede ser entendido como una estrategia de investigación en la que se utilizan dos o más procedimientos para la indagación de un mismo fenómeno objeto de estudio a través de los diferentes momentos de los procesos de investigación. Se afirma que en él hay mayor flexibilidad, comprensión y explicación de una realidad. Es un diseño novedoso, de ahí su aceptación en las diferentes áreas de investigación. Agradecemos su escucha y estamos prestos a la sugerencia.